Karina es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, especialista en integración regional de Flaxo, con un máster en gestión de la comunicación en las organizaciones de la Universidad Austral. Actualmente está desarrollando su tesis en diplomacia científica en Argentina, que es el tema que nos convoca hoy, tema en el cual es experta dada su trayectoria profesional y su formación académica. Cuenta con más de 28 años de experiencia en relaciones internacionales, donde no solo participó en gestión y coordinación de programas internacionales, sino también asesorando en la elaboración de estrategias de políticas de cooperación internacional en la ciencia, tecnología e innovación y en diplomacia científica en articulación con la Cancillería Argentina. También se ha desempeñado como consultora de la OEA y de la Unión Europea de Programas de Cooperación Internacional de Ciencia. Entonces, una bienvenida a Karina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana de miércoles. Karina nos va a presentar precisamente la diplomacia científica, nos va a presentar algunos casos también en los que la diplomacia científica ha sido aplicada y está siendo aplicada en América Latina. Posterior a ello, y ella pues nos trae unas preguntas provocadoras, interesantes para que podamos discutir, y por eso hemos aprovechado y queremos aprovechar este espacio para que tengamos un momento en el que podamos discutir esas preguntas en equipos. Vamos entonces a tener dos momentos diferentes en este webinar, no va a ser del tradicional de presentación y preguntas, sino que ya casi después de 40 minutos de su presentación vamos a tener unas preguntas abiertas, nos vamos a dividir en unas salas aleatoriamente, vamos a tener 10 minutos para discutir estas preguntas en equipos, llegar a unas conclusiones y traerlas de nuevo para ya como poder discutirlo entre todos. La diplomacia científica es un término y es un concepto muy nuevo y más que todo para nuestras organizaciones de tecnología e innovación. Entonces, por eso queremos dinamizar una conversación más allá de una presentación. Esperamos que se queden hasta el final y podamos todos aprovechar de este espacio de capacitación, de fortalecimiento de capacidades que nos está permitiendo la red en este momento. Así que bueno, Karina, bienvenida, adelante. Ayer, sí, ayer fue la entrevista. Les pedimos a todos mantener sus micrófonos apagados. Muy importante, también tenemos en el chat, les hemos puesto un link del formato de asistencia, muy importante para nosotros poder diligenciar. Ana, buenos días desde el MEM. Desde República Dominicana también está Zoila. Bueno, estamos hoy, Mayra desde Guatemala. Bueno, estamos hoy todos aquí. Muchas gracias a todos por participar nuevamente y ya le damos entonces la bienvenida a Karina. Karina, adelante. Muchas gracias, Mali, por la presentación. Muchas gracias a Linti Argentina y a María Eugenia Suárez en especial, que sé que fue de alguna manera quien me mencionó para esta charla, y por supuesto a la CTA Colombia por dejarme participar en esta oportunidad con toda la red de Huaytro. Muy interesante también las instituciones que conforman esta red, así que bueno, un placer para mí estar hoy acompañándolos y sobre todo por la querida América Latina y el Caribe, que siempre estamos pendientes de poder articular una integración mayor que creo que es fundamental para el crecimiento de nuestra región. Así que bueno, si les parece, empezamos con la presentación que Mali va a ir pasando, filmina por filmina. Bueno, Mali, si querés, pasamos a la primera. Igual, de todos modos, me gustaría que sea dinámica mi presentación, así que si quieren o necesitan hacer algún comentario, simplemente, no sé si Mali están los micrófonos abiertos o los pueden activar para hacerme
¿Alguna Sí, pregunta específica? todos tenemos la habilidad y la posibilidad de abrir el micrófono en cuanto queramos hacer una pregunta, entonces adelante, adelante para Perfecto. alzar la mano o para hacer la pregunta. Perfecto, así es un poco más dinámico para todos. Las primeras filminas van a ser un poco una introducción al tema para situarnos a nivel conceptual y a medida que vaya pasando la presentación, mi idea es hablar un poquito más de aplicación y de ejemplos concretos. Bueno, como les comentaba, nos ubicamos en el tema de diplomacia científica, corriéndonos de lo que siempre denominamos diplomacia tradicional, que es la diplomacia obviamente de los ministerios de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, y yo quiero mencionar lo que es la diplomacia pública, porque entiendo yo que las distintas diplomacias, como la científica, la diplomacia de la innovación, cultural, económica, educativa, todas las diplomacias que hoy se abren el juego, están en una intersección entre lo que es la diplomacia tradicional y la pública. De hecho, la diplomacia pública hoy está como secciones en muchas de las cancillerías del mundo, ¿no? Siguiente. ¿Por qué hablamos de diplomacia pública y por qué la asociamos a la diplomacia científica? Hay varias definiciones. La de Javier Noya dice que es la suma de todas las actividades de comunicación exterior dirigidas a élite o líderes de opinión, pero también a la opinión pública general, que a largo plazo tienen por objeto influir de manera positiva en la imagen y percepción de un país. Me parece muy interesante acá algunos conceptos que se mencionan. Uno es el de la comunicación exterior o comunicación internacional, que se asocia claramente el término de diplomacia y de diplomacia pública al área de comunicación. Son dos áreas que no necesariamente se han trabajado mucho, pero que tienen una interrelación enorme por el tema de la percepción del país en el exterior, de la percepción que puede tener en la opinión pública extranjera, no solo en la relación con otros gobiernos. Entonces estamos de algún modo abriendo el juego y saliendo de esa relación formal entre gobiernos cuando hablamos de diplomacia pública y estamos abriendo el juego a todo lo que es la opinión pública en general, porque la percepción, la imagen de un país en el exterior no solo es importante hacia el otro gobierno, hacia el gobierno extranjero, sino también es fundamental hoy la percepción del país en la opinión pública en general. ¿Por qué también lo decimos y lo trabajamos de esta manera? Porque hoy los actores que trabajan en una diplomacia científica, en una diplomacia pública, no son solamente los diplomáticos o los representantes de un gobierno, sino que se abre el juego a las academias, a las universidades, a los estudiantes, a los investigadores, a los empresarios, a los tecnólogos. Entonces, es un mapa de actores que trabajan en la diplomacia pública, en la diplomacia científica, enorme. Y esto lo transforma en lo que muchos autores han denominado poder blando, ¿no? Se habla del poder duro respecto a lo que es las acciones de gobierno, las acciones militares, pero ¿dónde situamos la diplomacia científica? La situamos como un poder blando, ¿no? Donde se coopta a las personas en lugar de coaccionar. Entonces, acá estamos hablando tanto de diplomacia pública como científica de un instrumento de poder blando. Siguiente. La próxima vamos a ver algunos conceptos ya entrando en el término de diplomacia científica. Como comentó Mali, es un término relativamente nuevo, si bien
vamos a ver que tiene una historia que hace muchos años, desde el comienzo de la diplomacia, que podemos entender que hay acciones de diplomacia científica. Sin embargo, del concepto de la terminología de diplomacia científica recién en el año 2009 empezamos a verla en la bibliografía, y la vemos en la bibliografía más anglosajona que en la latina. De todos modos, algunas características de los distintos conceptos son los siguientes, ¿no? Fundamentalmente nos situamos en la interacción entre ciencia y asuntos internacionales. Esto es fundamental. En la interacción entre ciencia, política exterior y política científica. Y esto es fundamental para entender que tenemos que trabajar varios actores en una estrategia de diplomacia científica o en acciones de diplomacia científica. Son los actores que antes les mencionaba, no solo los diplomáticos de carrera, sino también científicos, académicos, estudiantes, investigadores, empresarios, funcionarios públicos y privados, y obviamente desarrolladores y tecnólogos. Siguiente. Simplemente este cuadro es para entender que estamos en el centro, en la intersección de lo que es la política exterior de un país y la política científica, o bien de las relaciones internacionales y de la ciencia, la tecnología y la innovación. Siguiente. Los actores, entonces, recordemos si... ¿Se escucha? ¿Hay alguna pregunta de pronto en la sala? No sé si hay alguna mano alzadita o alguien quiere hacer algún comentario. Todo bien al Bueno, momento, gracias. Perfecto. Dale, Karina, Bueno, adelante. Insisto con esta variedad de actores para que también ustedes, desde sus lugares de trabajo, desde su posición, entiendan la importancia, ¿no?, de que se hace diplomacia científica desde los distintos lugares, y la necesidad y el desafío, digamos, de poder articular entre estos actores, porque como vamos a ir viendo en el avance de esta presentación, nadie puede hacer diplomacia científica o diplomacia de tecnología o diplomacia de innovación desde un solo ámbito, sino que todos estos actores, los académicos, los científicos, los investigadores, junto con los diplomáticos y funcionarios del gobierno, junto con los de quienes trabajan en el desarrollo de tecnologías, tanto en el ámbito público como el privado, deben articular acciones en pos de una estrategia conjunta para que los resultados obviamente sean beneficiosos. Siguiente. Como les decía, es un término relativamente nuevo, sin embargo, desde la antigüedad, desde la Mesopotamia, desde el antiguo Egipto, incluso la diplomacia desarrollada en Grecia, la ruta de la seda en China, la cooperación científica en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, nos ponen como ejemplo de que diplomacia científica existió siempre, pero no la conocíamos con este término ni este concepto, ¿no?, que se va desarrollando. El Tratado Antártico es un ejemplo muy, muy concreto de diplomacia científica, en la cual vemos cómo los distintos países resignaron y renunciaron a la soberanía de en este caso de un continente como es la Antártida, en pos de una cooperación conjunta, en pos de preservar a nivel científico un área que se sabía que era importantísima, y el tiempo lo fue corroborando, para el mundo entero, ¿no? Preservar la Antártida y la investigación científica en la Antártida era un beneficio para toda la comunidad global. Entonces, si nos ponemos a pensar la estrategia del Tratado Antártico y la cantidad de países que iniciaron la carrera
digamos, de investigación científica en la Antártida a través de la firma y del compromiso del Tratado Antártico, ahí entendemos la importancia de la diplomacia científica y yo creo que es realmente un ejemplo de los más claros. La cooperación, obviamente, en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética también, porque ahí demuestra cómo, a pesar de las diferencias políticas y las diferencias diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de todos modos se unieron. Por ejemplo, hay fotos de astronautas, ¿no? Norteamericanos y rusos en el espacio sacándose fotos cuando las relaciones diplomáticas entre los dos países eran muy tensas. Entonces, es un ejemplo claro cómo la ciencia y la tecnología pueden acercar posiciones y generar una agenda positiva cuando la relación en otros ámbitos es tensa entre dos o más países, ¿no? Lo mismo, el CERN es una de las grandes infraestructuras de investigación en Suiza, que en la década del 50, del 60, empieza a funcionar y donde realmente podemos ver cómo científicos de todo el mundo pueden trabajar en conjunto sin ningún tipo de cuestiones diplomáticas ni de diferencias cuando se trata de hablar de ciencia, tecnología e innovación. Siguiente. En las próximas definiciones yo quiero rescatar algunos términos para poder entender el concepto. Por ejemplo, esta definición que habla de que la diplomacia científica se ha convertido en un término general que abarca una serie de esfuerzos formales e informales de intercambio, educación, políticas y divulgación. Acá quiero destacar la palabra formal e informal y obviamente la parte de divulgación, que es la asociación al área de comunicación que les mencionaba anteriormente. Pero el esfuerzo formal e informal nos demuestra que hay justamente actores formales e informales que hacemos diplomacia científica en un grado importante, ¿no? Siguiente. La diplomacia científica generalmente no se limita a un aspecto específico, por ejemplo, facilita la colaboración académica, sino que tiende a cubrir una gama de actividades diferentes. Y acá de vuelta aparecen todos los actores que mencionamos anteriormente, demostrando que es un ámbito en el que trabajamos en conjunto distintos actores de manera formal e informal. Siguiente. Según Fedorov, también la diplomacia científica es el uso de colaboraciones científicas entre naciones para abordar problemas comunes que enfrenta la humanidad del siglo XXI y para desarrollar asociaciones internacionales constructivas. En esta definición destacamos el tema de la colaboración científica, la cooperación científica como un instrumento de la diplomacia científica, el hecho de tener que abordar desafíos globales, desafíos comunes, y obviamente la importancia de desarrollar asociaciones internacionales que construyan este camino de búsqueda de solución a esos desafíos globales. Siguiente. Los mayores desafíos de la humanidad y algunas de sus oportunidades más prometedoras son regionales y globales. Cada vez más el mundo requiere asociaciones efectivas entre científicos, formuladores de políticas y diplomáticos. Acá también hablamos de los desafíos regionales globales, pero yo haría hincapié en la necesidad de asociarse para encontrar soluciones a estos desafíos, ¿no? Creo que la pandemia fue un ejemplo claro de la necesidad de unirse y colaborar de manera conjunta para poder encontrar soluciones a los desafíos y problemas que se nos presentan. Y creo que América Latina en ese sentido también recibió una enseñanza muy importante porque, bueno, no pudo desarrollar su propia vacuna contra el COVID y necesitamos de negociaciones
con Europa, negociaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China para obtener la vacuna, ¿no? Y creo que ahí nos dejó una gran enseñanza de la fortaleza que tiene América Latina y las capacidades, pero la falta de coordinación y articulación entre sus políticas científicas, y ni hablar, obviamente, de la falta de subsidios y apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación que necesitamos para poder construir una soberanía científica en distintos aspectos, ¿no? En este caso hablamos de salud, una soberanía sanitaria, pero obviamente lo podemos trasladar a distintos sectores, como el energético, como el agroalimentario y otros que podríamos mencionar y que vamos a mencionar más adelante, que son fundamentales para generar algún tipo de soberanía, aunando esfuerzos y capacidades tecnológicas que de hecho las tenemos. Eso no quiere decir que descartemos las colaboraciones con otras regiones, pero posicionarnos incluso en la negociación de esas colaboraciones como bloque regional sería muy favorable para América Latina y el Caribe, obviamente. Siguiente. Hay distintos enfoques conceptuales sobre diplomacia científica, pero el enfoque tradicional, y que creo que es el más completo, es el siguiente, ¿no? 3 dimensiones que hablan de ciencia en la diplomacia, de diplomacia para la ciencia y de ciencia para la diplomacia. En el primero hablamos de ciencia en la diplomacia, que trata de fundamentar los objetivos de política exterior con información científica. El segundo habla de diplomacia para la ciencia. En este caso, hablamos de facilitar a través de la diplomacia lo que es la cooperación internacional. Y por último, que es ciencia para la diplomacia, es el uso de la cooperación científica para mejorar las relaciones internacionales entre países. Un poco lo que les comentaba, la agenda positiva, ¿no? Que aúne posiciones. Siguiente. Yendo un poquito más a la descripción de estas 3 dimensiones, cuando hablamos de ciencia en la diplomacia, la ciencia en este caso, que dijimos que era para favorecer los objetivos de política exterior, proporciona los datos veraces e información a los formuladores de política exterior. Obviamente que el diplomático no sabe de ciencia ni sabe de temas específicos en los cuales tiene que discutir en una reunión multilateral o en alguna declaración que se esté conformando, como puede ser el tema de ciberseguridad, de inteligencia artificial o de cambio climático. Entonces, ahí son los científicos los que juegan un rol fundamental, proporcionando los datos al diplomático o acompañándolo incluso de manera presencial en este tipo de reuniones para poder aportar a la política exterior la información científica necesaria. Se trata de utilizar entonces el conocimiento científico en las decisiones de política exterior. Y yo creo que acá, ¿cómo tendría que definirlos? Yo los defino como asesores científicos que acompañan a tanto los diplomáticos como a los funcionarios gubernamentales que toman decisiones en materia de ciencia y tecnología y que acompañan los asesores científicos en cualquier programa de cooperación internacional que requiera de la mirada específica de su temática o de su expertise, ¿no? Bueno, pongo como ejemplo participar en reuniones de Naciones Unidas como la COP en cambio climático o reuniones sobre investigación oceánica o Antártida que requieren de asesoramiento científico para fijar la posición del país, de la política exterior de un país en la agenda internacional. Siguiente. La segunda es la diplomacia para la ciencia, donde se ponen en uso herramientas clásicas de la diplomacia para apoyar a la comunidad científica y tecnológica.
esfuerzos gubernamentales para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Se usa la diplomacia para establecer acuerdos de cooperación a nivel gubernamental o institucional, y el objetivo de las acciones, en este caso de diplomacia para la ciencia, es beneficiarse de la capacidad científica y tecnológica extranjera para mejorar las capacidades nacionales, y también brindar las capacidades nacionales y hacerlas complementarias y buscar sinergias con otros países en materia de ciencia, tecnología e innovación. Sirve para impulsar la competitividad internacional de un país, ¿sí? Pongo como ejemplo el programa de innovación de Itamaraty de la Cancillería brasilera, que les voy a comentar un poquito más adelante, pero lo importante acá es cómo si bien desde distintas instituciones como las que representan ustedes, o ministerios de ciencia o centros de investigación, se generan acuerdos y programas de cooperación, siempre mi consejo y mi expertise es hacerlo en articulación con la Cancillería Argentina. Acá sí la diplomacia tradicional juega, porque cuando el acuerdo no hay problema, pero cuando hay que solucionar algún inconveniente o alguna traba o el traslado de un equipamiento, o necesitamos siempre de la diplomacia tradicional de la Cancillería Argentina para destrabar algún problema comercial, algún problema de traslado de equipamiento científico, algún problema de intercambio incluso de científicos. Entonces, la articulación entre la política exterior y la política científica es fundamental acá también. Siguiente. Por último, ciencia para la diplomacia. Aquí la ciencia se usa como una herramienta para construir y mejorar las relaciones entre los estados. Es el poder blando del que comenté antes, que permite moldear y mejorar y acercar posiciones, diálogos internacionales, generar nuevas relaciones. Y esto puede darse cuando hay tensiones en las relaciones entre determinados estados o cuando los estados se enfrentan a problemas comunes que no puedan resolver por sí mismos. Entonces, la ciencia supera las ideologías. Siguiente. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. Sí, podríamos abrir el espacio para preguntas, dudas, inquietudes. Yo no puedo ver la sala porque estoy compartiendo la pantalla, pero sí me gustaría saber si hay alguna manito por ahí. Mayra nos está alzando la mano. Mayra, adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos desde Guatemala. Me parece al momento una excelente presentación, exposición que nos hace acá nuestra expositora, y felicitaciones. Con todo lo que hemos escuchado al momento, me parece a mí que en el contexto de las relaciones internacionales estamos hablando, bueno, existen paradigmas, ¿verdad? Y que el soft power o el poder blando, pues entra dentro del paradigma idealista de las relaciones internacionales, y que eso permite, ¿verdad?, de una manera, haciendo uso de la diplomacia, logros significativos en diversos aspectos, y en este caso no solo en el desarrollo de la ciencia, sino también en cómo lograr, digamos, la cooperación internacional de una manera, bueno, haciendo uso de la diplomacia y la importancia que juegan los diferentes actores, ¿verdad? En mi experiencia, hemos encontrado, digamos, algunas dificultades en cuanto a que por el lado de los diplomáticos y todo, hay como cierto celo, ¿verdad?, en que solo ellos podrían aplicar
o hacer uso de la diplomacia. Entonces, bueno, son comentarios que me gustaría también escuchar a nuestra expositora qué opina. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. La verdad que diste en la tecla, ¿no? Yo por eso presento esa intersección entre política exterior y política científica para que al final de la charla podamos pensar en conjunto ese problema que vos presentás, que hoy en lugar de ser algo en el cual tenemos que trabajar en conjunto y aunar esfuerzos, yo también visualizo, percibo y experimento en mi carrera profesional esa competencia, si queremos decir, entre los ministerios de Relaciones Exteriores, y voy a hablar de ministerios de Ciencia y Tecnología e Innovación, aunque no en toda Latinoamérica existe esa figura, pero sabemos que si no hay ministerio, hay alguna secretaría, algún CONICET, algún CONICIT, CONACIT o alguna institución que cumple el rol de definir y de gestionar la política científica. Es así, tal cual como vos lo decís, Mayra, en lugar de aunar esfuerzos y de entender que la diplomacia científica se construye en esa intersección entre los dos ministerios o los dos ámbitos de política exterior y de política científica, lamentablemente vemos una competencia en la cual en general los diplomáticos consideran que es un ámbito de ellos, pero yo después les voy a mencionar el caso de Brasil, que es lo que está ocurriendo con Itamaraty, y el caso de Argentina también, donde hay un cambio de gobierno bastante brusco y donde todavía no está definida la política científica, ¿no? Si es que se va a definir porque no hay demasiado apoyo a nivel gubernamental en el área. Entonces, mientras que la Cancillería Argentina sí está mencionando o intentando plantear como objetivo en esta nueva gestión la promoción de la tecnología con esta visión de que la ciencia, la tecnología y la innovación se transformen en una oportunidad de negocio, en una oportunidad de exportar conocimiento. Entonces la pregunta es, sin política científica, sin impulso y apoyo e inversión en ciencia, tecnología e innovación, ¿pueden los diplomáticos promocionar la tecnología argentina en el exterior? Y probablemente no. Entonces ahí nos damos cuenta que es un campo compartido y que tiene que haber una estrategia conjunta entre la política exterior o las relaciones internacionales y la política científica. Más adelante en la charla vamos a ahondar y va a ser parte de la discusión también entre ustedes este tema. Creo que hay otra mano levantada, Mali. Sí, buenos días. Adelante. Bueno, soy Dina Roll, soy jefe de la Oficina de Asuntos Globales de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Bienvenida, Bueno, Dina. gracias. Bueno, este tema es de bastante interés para nosotros. Lo estamos discutiendo en las redes que tenemos de las áreas de internacionalización a nivel de país, Colombia, que somos la RCI. Y hay un tema que siempre llega y es cómo nosotros desde estas áreas de internacionalización sí podemos apoyar esa diplomacia científica, porque encontramos, o por lo menos aquí estamos haciendo esa conexión entre la investigación, la innovación y nuestra área como una manera de apoyarlos para dar ese paso hacia esa diplomacia científica. No sé si más adelante hablarás sobre el tema, pero me gustaría conocer, saber si conoces modelos exitosos como de esa imbricación a nivel de las instituciones de educación superior, de lo que puedan hacer en cooperación internacional al potencializar su conocimiento. Es como esa la duda que siempre nos llega a nosotros los oficiales de relaciones internacionales. Gracias. Bueno, yo creo que el secreto ahí es la articulación con la Cancillería. Nosotros como internacionalistas
el área de gobierno o de la universidad donde estemos, no deberíamos actuar solos. En el caso de las universidades, deberían actuar en coordinación con quien lleva a cabo la política de educación superior, sea un ministerio, sea una secretaría, y con la Cancillería de ese país. Es fundamental, por lo que te digo, porque si no se dispersa todos los programas internacionales que ustedes puedan hacer, y de algún modo los países malgastamos recursos. Cuando hay una articulación clara entre quienes estarían delineando la política de educación superior, la política de investigación, porque también eso es otra, en muchos países de América Latina y el Caribe, la educación superior está en un ámbito y la investigación en otro, cuando en realidad en muchos países como Alemania o como Francia, tenemos ejemplos de tener la educación superior y la investigación en el mismo ministerio. Hay modelos diferentes de ciencia, tecnología y la innovación en el país y en los países, y creo yo que tenemos que empezar en América Latina a definir qué tipo de modelo queremos y poder situar este bendito triángulo de Sábato, no sé si lo han escuchado, creo que sí, de asociación entre el Estado, que define la política científica de educación superior, la política exterior, la oferta de infraestructura científica y tecnológica que ofrece el país, ¿no? La oferta de ciencia y tecnología e innovación, y el sector productivo, que es quien demanda esa tecnología para justamente hacer negocios. Entonces, creo que es fundamental que América Latina crezca y avance en qué tipo de sistema científico, tecnológico y de innovación desea, a dónde apunta cada país y después a nivel regional, porque acá hay problemas nacionales que resolver para que, digamos, favorezca la cooperación regional y la posición regional de América Latina en este sentido. En ese sentido, sabemos que la Unión Europea nos lleva años luz con su política de diplomacia científica dentro de una comunidad de Unión Europea donde tiene definido y resuelto varios aspectos y se puede dar el lujo dentro de Bruselas de definir una diplomacia científica conjunta. Entonces nosotros tenemos todavía problemas particulares en cada uno de los países graves respecto a cómo definir un sistema de ciencia, tecnología e innovación, sumado a lo que comentó Mayra, nos peleamos con los diplomáticos de carrera para ver de quién es el tema, cuando el tema es la intersección entre los dos ámbitos, y a todo esto tenemos que luego tratar de generar un ámbito regional de posición conjunta. Entonces, imagínate todo el camino que tenemos que recorrer, pero yo celebro que podamos por lo menos desde la sociedad civil, desde la parte gubernamental, empezar a discutir este tema, que veo que hay un auge y un interés enorme, y yo creo que si podemos ir por lo menos poniéndolo en carpeta, discutiéndolo, entendiéndolo, porque hay que entender también de qué estamos hablando para poder encontrar soluciones, creo que vamos a avanzar en un buen camino. Por lo menos soy optimista en eso. No sé si llegué a contestar la pregunta. Muchas gracias. De hecho, pienso que esta red que tenemos aquí bajo el liderazgo del CTA es una oportunidad para hacer eso, y tenemos que buscar la manera de aprovecharla. Pues es como algo que se ha ido gestando también, pero hemos logrado como esa unión, y yo pienso que de manera unida nos tenemos que alinear para tener algo de injerencia en ese sentido. Totalmente. Y entender la enorme responsabilidad que tienen cada uno de ustedes desde su lugar. Porque yo también en mi charla lo que quiero tratar de transmitir es eso, ¿no?
cómo ustedes hacen diplomacia científica y la importancia que tienen todas las acciones seguramente que van generando a través de la internacionalización de sus programas o de sus actividades, y que a lo mejor sin darse cuenta están contribuyendo a esa diplomacia científica del país tan importante. Gracias. Así es, Karina, muchas gracias, y a Dina por su aporte, muy interesante la discusión. Si no hay más preguntas en este momento, podemos continuar, Karina, si te parece. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así damos lugar al intercambio. Bueno, otro enfoque respecto a la diplomacia científica es el acceso, la influencia o la promoción. Esto quiere decir, en primer lugar, el objetivo de mejorar la capacidad y la competitividad a nivel nacional en materia de innovación, aprovechando los mercados de conocimiento y tecnología que existen en el mundo. En segundo, generando influencia, ¿sí? El poder blando, influir en la opinión pública, en los decisores y líderes de otros países. Y en tercer lugar, la promoción, la comercialización de logros de un país en el ámbito de I+D. Siguiente. Respecto a un enfoque más pragmático, podemos tener en cuenta los intereses nacionales, en donde las acciones diseñadas para promover directamente las necesidades nacionales de un país comprenden la diplomacia científica como una herramienta para servir a intereses económicos y, por qué no, de seguridad nacional. Los enfoques transfronterizos, donde las acciones destinadas a tratar los intereses transfronterizos abordan dominios tales como la gestión de los recursos y los ecosistemas. Y por último, los desafíos globales, ¿no? Que están las acciones diseñadas para afrontar desafíos globales como el desarrollo sostenible o la reducción de la pobreza o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Siguiente. Lo que acabamos de ver, los tres enfoques, me gustaría bajarlo en concreto a prácticas donde seguramente todos los países o todas las instituciones que están acá presentes pueden asociar esos enfoques a cada programa. Por ejemplo, el enfoque tradicional, cada programa de cooperación se arma, cuando hablábamos, ¿se acuerdan? De la primera cuadro con las tres dimensiones, ciencia en la diplomacia, armamos cada programa de cooperación con la ayuda de asesores científicos. Cuando hablamos de diplomacia para la ciencia, celebramos acuerdos de carácter intergubernamental o interinstitucional que den marco jurídico a la cooperación. Cuando hablamos de ciencia para la diplomacia, generamos agendas positivas y destrabamos tensiones en la diplomacia. Esta filmina es para que ustedes vayan pensando cómo esos enfoques conceptuales que recién presentamos lo puedan ir viendo en la práctica, teniendo en cuenta las acciones de cooperación internacional que ustedes desarrollan. Siguiente. El enfoque estratégico que acabamos de ver, en el primer caso de acceso, participamos en proyectos con otros países accediendo a infraestructuras importantes, como mencionamos el CERN, por ejemplo, donde se comparten conocimientos y capacidades tecnológicas en conjunto. Cuando mencionamos la influencia que queremos ejercer a través de la diplomacia científica, es porque difundimos nuestras acciones, porque hacemos divulgación científica, porque damos a conocer nuestro país a través de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Y de esa manera, por ejemplo, participamos en declaraciones multilaterales como CELAC, UNESCO, etc. Y por último, el de promoción, ¿no? Con programas como Exportar Conocimiento, programas en donde buscamos oportunidad de negocios o exportar tecnología de nuestro país al exterior. El último.
es el enfoque pragmático, vamos de ver, donde nos manejamos a través de los intereses nacionales, entonces trabajamos en áreas y temas estratégicos para nuestro país, como en el caso de Argentina puede ser el tema de hidrógeno o la investigación oceánica a través del programa Pampa Azul, o el litio, que es un recurso natural que compartimos con países como Perú, como Chile. Participamos en acuerdos y declaraciones como All Atlantic, la Declaración del Atlántico, o Ciencia Abierta, o la COP de Cambio Climático, con un enfoque transfronterizo. Y por último, los desafíos globales que todos trabajamos orientando nuestras cooperaciones a través del crecimiento de nuestros países, teniendo en cuenta obviamente el desarrollo sostenible, la pobreza cero y los distintos objetivos de desarrollo sostenible que plantea las Naciones Unidas, ¿no? Siguiente. Para hacer una síntesis de la estrategia de diplomacia científica, es fundamental que haya un marco jurídico que permita y que incluya ese marco jurídico, una solución de conflictos, cómo gestionar los programas de cooperación internacional, a través de qué canales, tener en cuenta qué rol cumplen los diplomáticos en este juego, ¿no? A través de acuerdos, ya sean entre gobiernos o entre instituciones. Siguiente. Por eso les comento siempre la importancia de articular con la Cancillería Argentina, para que el rol de la diplomacia no se pierda, porque así como creo que es un ámbito compartido el de la diplomacia científica, creo que es fundamental que estén, a ver, es muy sencillo, la diplomacia le da la forma, le da el mecanismo, le da el apoyo, pero el contenido de esos acuerdos, de esa diplomacia científica, va a salir de las instituciones que generen desarrollos tecnológicos, que generen política industrial, que genere política científica y tecnológica. Sin ese contenido, la diplomacia no puede actuar. Sin esa política de ciencia, tecnología e innovación, la diplomacia no puede actuar en diplomacia científica. Pero de la misma manera, no se puede generar diplomacia científica sin hacer parte a la diplomacia tradicional. Fundamental la presencia de los asesores científicos, porque el diplomático, por más que sepa de todos los temas agrícolas, de los temas, no tiene la misma visión ni expertise que los asesores científicos. Siguiente. La coordinación interinstitucional entre todos los ministerios o las secretarías o las instituciones que conformen el sistema científico, tecnológico, de innovación y de educación superior, ¿sí? Lo incluyo. Es fundamental esta coordinación interinstitucional en cada uno de los países. Siguiente. El caso de la federalización en Argentina lo llamo así por la cantidad de provincias que conforman el país, por la concentración que tenemos en la capital, en Buenos Aires, de desarrollo científico, tecnológico y la falta de federalización. Entonces, creo que en ese sentido es importante tener presente de trabajarlo en todo el país, y hay mucha cooperación descentralizada que es la cooperación entre provincias de un país y provincias de otro. Siguiente. La cooperación científica internacional como un instrumento clave de la diplomacia científica. Siguiente. Y finalmente, decirles que los científicos requieren de los diplomáticos y los diplomáticos de la mirada de los científicos, porque si no, no hay diplomacia científica. Siguiente. Esta simplemente es una filmina para mostrarle cuáles son los desafíos globales más importantes que hoy se nos presentan y cuáles son los sectores estratégicos en los cuales se trabaja en diplomacia científica en el mundo. Les hago la diferencia
Por ejemplo, cuando hablo de sector, hablo de ciencias espaciales, cuando hablo de desafíos, hablo de la necesidad de observar la Tierra y la atmósfera para evitar catástrofes, para mejorar la agricultura. Cuando hablamos de sector, hablamos de investigación en salud o de health tech, pero que los desafíos son las pandemias con las que tuvimos que atravesar o enfermedades emergentes, enfermedades raras. Lo mismo ocurre en el sector de transición energética. Cuando hablamos de desafíos, hablamos de cambio climático, de escasez de recursos naturales. Lo mismo en el sector de ciencia y tecnología, alimentos o agritech. Obviamente que la pobreza y el hambre cero y la falta de recursos naturales también es un tema. Lo mismo con oceanografía o con el sector de inteligencia artificial, ¿no? Que hoy nos demandan grandes desafíos los avances tecnológicos y la necesidad de abordar una economía digital. Siguiente. Esta filmina solamente menciona las acciones de cooperación científica internacional que entiendo compartimos entre varios países, como son las becas, la formación de recursos humanos, el desarrollo de proyectos científicos tecnológicos, el desarrollo de proyectos de I+D, de promoción de la innovación, de proyectos multilaterales, de la conformación de redes de científicos, tecnólogos, y algunos otros instrumentos que puedan surgir como forma de cooperación internacional. Siguiente. Les quiero mencionar la diplomacia de la innovación como una terminología nueva que empezó en la región. Creo que el liderazgo lo está llevando Brasil en este sentido, pero hay países obviamente que hablan de diplomacia de innovación, como es Israel. ¿Y por qué empezamos a hablar, en lugar de diplomacia científica, de diplomacia de innovación? Primero porque están sumamente asociados la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy no podemos hablar de que sean cosas disociadas, pero el mundo indudablemente está adaptando estrategias de crecimiento económico y de desarrollo sustentable basadas en el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, y es necesaria una estrategia agresiva para mejorar la investigación y la innovación. Esto va a permitir mejorar la competitividad de los países, resaltar su imagen, percepción del país en el exterior. También hablamos de la marca país y cómo influye esta percepción e imagen del país en el exterior. Y esto lo realizamos a través de estados inteligentes y emprendedores, ¿no? Hoy la diplomacia se está reformulando, teniendo en cuenta justamente todos estos aspectos. Hoy el personal científico actúa en la estructura diplomática. Tenemos ministerios de relaciones exteriores donde los científicos son parte de esa estructura diplomática, como es el caso de Francia. Hoy los estados y organismos internacionales ponen énfasis, ponen relieve en el desarrollo del conocimiento científico, en la creación de nuevas tecnologías, en el fomento de ideas innovadoras y buscan transformar las capacidades científicas y tecnológicas en oportunidades de negocios. Entonces no podemos hablar de diplomacia científica sin tener en cuenta todo esto. Por eso la terminología de diplomacia de la innovación, que también está ganando terreno. Sí, se trata de capacitar a una nueva generación de trabajadores del conocimiento, sobre todo cuando hablamos de economía digital, de inteligencia artificial, y es crucial, obviamente, para el desarrollo de un país. La innovación avanza a un ritmo aceleradísimo y no nos podemos quedar atrás ni como países de manera individual ni como región. Entonces, la necesidad de ordenarnos y capacitarnos en este tema. Simplemente darles algunos ejemplos de estados donde están modificando sus ministerios de relaciones exteriores en este sentido, que son Francia, Japón, Reino Unido y en la región Brasil. Por eso quería un poco mencionar estos cambios que también se da en la diplomacia tradicional. Siguiente.
algunas conclusiones para ya pasar al intercambio y a las preguntas y a la reflexión de ustedes. Hoy los estados y organismos internacionales ponen énfasis en la diplomacia científica, en la diplomacia de la innovación, sabiendo que es crucial para el desarrollo de un país. La tecnología y la innovación, como decíamos, avanza ya con un ritmo en el cual no nos podemos quedar atrás y necesitamos ordenarnos. Aún es una práctica moderada en países de habla hispana este tema. Por eso lo importante que pongamos un pie en el acelerador y nos ordenemos y articulemos en este aspecto. Siguiente. La diplomacia actual se reformula, el personal científico y tecnólogo empieza a ser parte de las embajadas y representaciones de algunos países en el exterior. La diplomacia de la innovación empieza a jugar un rol clave en las relaciones económicas internacionales. Siguiente. Bueno, yo no sé si hay algunas preguntas hasta el momento, porque si no, Mali, no sé si querés que los invitemos a reflexionar ya con la última filmina. Sí, sí. Antes de, pues la idea es que tenemos unos 20 minutos más de sesión, entonces vamos a aprovechar la sesión. Karina nos trajo una pregunta que le gustaría que pudiéramos discutir entre grupos. En este momento somos 35 personas. Vamos a hacer, si les parece bien, vamos a hacer divisiones en grupos de a 5 personas para que la discusión sea más amena también y más dinámica. Los grupos van a ser de forma aleatoria. La idea es poder que podamos ahondar en este tema, en este cuestionamiento de la diplomacia científica en América Latina y traer esas ideas aquí de regreso cuando volvamos en unos minutos. Vamos a tener... Lo que queríamos reflexionar es un poco, bueno, algunas de las preguntas fueron disparadoras entre el problema que hay de los ministerios de Relaciones Exteriores y los ministerios de Ciencia en quién tiene, digamos, el mayor mandato en este tema de diplomacia científica. Yo traía el ejemplo de Brasil, que ha implementado a través de Itamaraty, de su Cancillería, un programa de innovación que busca romper estereotipos vinculados a la imagen de Brasil en el exterior y mostrar un país que produce conocimiento, productos y servicios en sectores de la frontera científica. Esto es interesante porque Itamaraty menciona que la diplomacia es una herramienta esencial para la formulación y ejecución de estrategias capaces de estimular la innovación tecnológica y contribuir activamente al crecimiento económico del país. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es así? ¿Es la diplomacia la herramienta esencial para estimular la innovación y el desarrollo tecnológico de un país? ¿O es la innovación y el desarrollo científico y tecnológico la herramienta que favorece los canales diplomáticos, que favorece la acción diplomática con una agenda positiva para mejorar la percepción del país en el exterior, para mejorar futuras relaciones comerciales o para facilitar una agenda bilateral que pueda tener conflicto? Lo que sí sabemos y lo que podemos afirmar es justamente lo que yo les decía, quién da el contenido y quién da la forma. La diplomacia, en mi opinión, da la forma, necesitamos del contenido de la política científica, tecnológica y de innovación de un país para poder generar promoción en el exterior a través de la Cancillería. Pero dejo abierto este ejemplo de Brasil para poder analizarlo en conjunto y para, no sé si hay algún representante de Brasil en la sala, pero es interesante porque en Argentina también hay un rol entre la Cancillería y lo que era el ex Ministerio de Ciencia, en la Cancillería que quiere promocionar la política científica y la falta de definición o empuje de una política científica actual. Entonces, ¿cómo articular estos dos costados? Quiero saber qué opinan, qué piensan
y qué nos pueden ustedes también aportar a nosotros respecto a este tema. Gracias. Bueno, muy bien. Ya está ahí la gran cuestión que quisiéramos discutir en estos espacios. Pueden ustedes también complementar, ¿verdad? Hola Mayra, Si fuera necesario. ya vamos regresando aquí a la sala común. Los vamos trayendo un poquito abruptamente. Ay, sí, porque estábamos hablando. Estamos Muy ahí hablando con abruptamente. todos. Me disculpas. Vamos esperando a que vaya llegando todo el mundo. Creo que ya estamos todos aquí. Bueno, tenemos unos minutos para que nos compartan cómo les fue, qué lograron identificar de estos 10 minuticos de charla. Adelante, está abierto el espacio para el que quiera conversar. Mayra, cuéntanos si quieres tú, por ahí hay alguien que está con el micrófono abierto. Viviana, cuéntanos. ¿O quién está ahí? Sí. Dale, No sé Mayra. cuál va a ser el orden. No. Disculpa. Bueno, comenzamos nosotros entonces. Sí. Adelante. Sí, en nuestro grupo que estuvo integrado por Natalia, José Ángel, Vinicio y mi persona, estuvimos hablando respecto a la pregunta, analizamos y entonces pues llegamos a la conclusión de que no podemos decir si la diplomacia es para la ciencia, la innovación o la innovación para la diplomacia, sino que entendemos que se complementan, ¿verdad? Y que es importante tomar en cuenta los 3 ejes que decía Karina, ¿verdad? La diplomacia en la ciencia, la diplomacia para la ciencia y la ciencia en la diplomacia. Bueno, los 3 ejes que mencionaba, creo que hay que tomarlos en cuenta. Y entonces yo agregaría ahí que el tema de la diplomacia científica es no solo para el tema, digamos, el desarrollo económico, sino también hay que enfocarlo al desarrollo social, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Y entonces tiene que haber una integración ahí. Yo pongo tal vez un ejemplo muy importante en América Latina, donde hay una combinación de la diplomacia con la ciencia, y es el acuerdo regional para la promoción de la ciencia y la tecnología nuclear en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Este acuerdo está apoyado, podemos decir, por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y tiene dos partes. La parte política, que es donde entran los ministerios de Relaciones Exteriores, y la parte técnica, que es propiamente el desarrollo del tema nuclear en diferentes aspectos, que ya sabemos que en nuestra vida diaria está presente la energía nuclear para fines pacíficos. Entonces, ese es un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de cómo hay una combinación ahí, no solo de la diplomacia, sino también de toda la parte técnica de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Entonces, yo me quedo ahí, pero sí, nuestra conclusión es que es una integración de los 3 ejes que daba, o sea, no es independiente uno de otro, sino que se complementan, ¿verdad? Únicamente. Gracias. Excelente, excelente, Mayra. Me encanta que hayan podido encontrar un programa como el que mencionaste, energía nuclear, donde puedan visualizar y visibilizar esta teoría que yo les traje, porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes pueden bajar a tierra y entender en la práctica cómo se dan estas dimensiones conceptuales, porque de esa manera es como se construye. Y como vos bien dijiste, un programa así no se puede hacer solamente, lo pueden hacer los diplomáticos ni los pueden hacer los expertos en energía atómica, sino que tiene que ser complemento.
Bueno, vamos a darle a otro. Algo Bueno, más dale, que quiero Mayra. agregar, Sí. solo para terminar ahí, y también a mí me parece que quienes han avanzado bastante en esto es precisamente Argentina en el tema nuclear, ¿verdad? Y si no, tenemos, por ejemplo, ahí al director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, ¿verdad? Ujú. Como diplomático, pero tenemos ahí toda la parte técnica, ¿verdad? A través de la cooperación en este sentido, yo creo que es uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que tenemos en la región. Gracias, Solamente. Mayra. Muy ilustrativo el ejemplo. Bueno, otro grupo, por favor, rápidamente, antes de que vayamos cerrando la sesión. Sabemos que todos tienen compromisos. El grupo, cualquiera de los grupos, el 2, el 3, el 4, no sé cuál eran, el de Natalia y el de Mayra y el de José. Por favor, cuéntenos cómo les fue. Muy tímidos todos. Sí, ¿qué pasa? Dina, tú en tu grupo, ¿cómo les fue? Dina está por ahí todavía. Sí, ¿Cómo les fue? no, Cuéntanos. bien, pues por una parte veíamos que realmente es un círculo que se alimenta entre la diplomacia y la ciencia. Se requiere para esa diplomacia científica la ciencia y ese desarrollo científico que hay desde las diferentes instituciones, empresas y demás, requiere de esa diplomacia para, digamos, abrir las posibilidades internacionalmente. En la medida en que se conozca, se entienda un poco, digamos, las oportunidades que hay aquí, se muestra esta diferenciación de lo que podemos dar como país, etcétera, va a ser más fácil cuando como instituciones lleguemos a ese posible, digamos, aliado internacional. Yo creo que entonces esa tarea a nivel país, pues o creemos que esa tarea a nivel país es muy importante. Igual, al hacerlo, se va a alimentar nuestro desarrollo de ciencia y tecnología porque eso es lo que nos va a permitir hacer más aliados, tener más oportunidades, estar más en los espacios, digamos, a nivel global, que nos permiten intercambiar. O sea que realmente se alimentan mutuamente. No Sí. podría decir que empieza por A por B, es mutuo. Muy interesante, Dina. Bueno, antes de ya irnos al cierre, si alguien quiere volver a participar adelante, les queremos recordar, por favor, llenar el formulario de asistencia y también hay una encuesta de satisfacción que nos ayuda mucho a ir mejorando estos espacios. Si les gustó la dinámica, también que nos cuenten. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera darnos su percepción de lo que encontraron en sus equipos y vamos entonces, si hay alguien más, por favor diga yo o abran sus micrófonos. Si no es así, pues Karina, vamos cerrando entonces la sesión para cumplir con nuestro tiempo para este webinar. No, simplemente, bueno, agradecerles el tiempo porque hoy es uno de los valores más grandes que tenemos los seres humanos, nuestro tiempo, así que agradecerles la atención, el interés por el tema. Creo que es un tema que permite explayarse mucho y seguir ahondando. Hay mucha bibliografía, como les decía, más anglo que española, pero de a poco el tema se va metiendo en nuestra región, hay mucho interés. Lamentablemente, los cambios políticos en América Latina afectan e influyen en la posibilidad de hacer estrategias claras y definidas en este sentido, pero yo creo que es un desafío bueno, que tenemos que sortear, que nos va a permitir, en la medida que nos ordenemos y articulemos bien entre las instituciones que trabajan estos temas en cada uno de los países, poder ir creciendo y aprovechar para el crecimiento de nuestros países esta área tan importante que es la diplomacia científica, porque tiene un valor
creo yo, mucho más importante del que se le da actualmente, ¿no? Creo que los gobiernos todavía no han entendido la dimensión y la potencialidad que tiene esta área. Juntando todo el presupuesto de ciencia y tecnología de la región, no alcanzamos al presupuesto de una Alemania, de una Francia. Entonces creo que es algo que todavía tiene que crecer en la región, y esperemos que así sea, y que nosotros, los participantes, los protagonistas, vayamos generando nuestro granito de arena desde nuestros lugares de trabajo para ir conformando una diplomacia científica en América Latina y el Caribe. Gracias por todo y a disposición para la información que necesiten. Gracias, Karina. De hecho, nos han estado solicitando esa lista de bibliografía, tu correo electrónico, la presentación. Vamos a compartir, si te parece bien, Karina, un correíto con todos los elementos, compartiéndoles a todos los asistentes. Por eso es muy importante la asistencia, llenar la asistencia es indispensable. Muchas gracias de verdad por haber participado, por haber venido y haber hecho caso a esta convocatoria del primer webinar de la red de White para América Latina. Karina, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fue una exposición increíble, con mucho conocimiento para seguir fortaleciendo nuestras capacidades y el trabajo en equipo y en alianza. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y un feliz día para todos. Gracias a todos. Feliz día. Adiós. Feliz día. Bye.